el punto 5 dice así: un lazo rectangular conductor de masa m, resistencia r y dimensiones W por L desciende desde el reposo dentro de un campo magnético B, como en la figura. El lazo se acelera hasta que alcanza una velocidad terminal V sub t. Muestre que V sub t es igual a la masa por la gravedad por el radio dividido el campo magnético al cuadrado por W al cuadrado. B, porque la velocidad terminal es proporcional al radio, y C, porque es inversamente proporcional al campo magnético al cuadrado. Entonces, iniciamos utilizando la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es proporcional a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza magnética es proporcional a la masa del lazo rectangular por la gravedad. Ahora, la fuerza magnética es la derivada del vector fuerza magnética, es igual a la corriente producto punto por un diferencial de longitud producto cruz campo magnético. Para obtener la fuerza magnética del lazo debemos integrar las cuatro partes de este lazo, que es rectangular. La primera integración va del punto A al punto B. La integración en este primer segmento del lazo nos da el resultado de que la fuerza magnética por regla de la mano derecha va dirigida en menos I, es decir, hacia el lado negativo del eje X. Y su magnitud es la corriente por la longitud de ese segmento por el campo magnético. Para el segmento que va de B a C, la integración va desde 0 hasta W. Y por regla de la mano derecha, la dirección de la fuerza magnética va a ir a menos J, es decir, va a ir hacia abajo. Y su magnitud va a ser la corriente por la longitud W por el campo magnético. Para el segmento de recta que va de C a D, la integración va desde 0 hasta L. La dirección de la fuerza magnética en este segmento, por regla de la mano derecha, va dirigida hacia el eje X positivo, hacia la parte positiva. Y su magnitud va a ser corriente por la longitud L por el campo magnético. Para el segmento de A, la integración va desde W hasta 0, lo que daría una dirección de la fuerza magnética por regla de la mano derecha hacia J, es decir, hacia la parte positiva del eje Y. Y la magnitud sería menos la corriente por la longitud W por el campo magnético. Al realizar la sumatoria de todas las fuerzas magnéticas de cada segmento del lazo rectangular, nos da que es 0, por lo tanto está bien. Ahora, el tramo que a nosotros nos interesa es aquel en el que la velocidad tenga la misma dirección que la aceleración. Esto solo ocurre en el segmento BC, en el cual la fuerza magnética es igual a la corriente por la longitud W por el campo magnético. Ahora, continuando con el desarrollo del ejercicio, por la ley de Ohm conocemos que la corriente es igual a una diferencia de potencial dividida sobre una resistencia. En este caso, la diferencia de potencial es la fuerza electromotriz, el valor absoluto de la fuerza electromotriz. Este valor lo reemplazamos en la ecuación de fuerza magnética
que hallamos antes. Luego utilizamos el principio de la fuerza electromotriz de movimiento para una barra, en el que podemos decir que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Pero el flujo magnético para una barra, en este caso, el segmento del lazo rectangular, que tiene la misma dirección para la velocidad y la aceleración, el cual es igual al campo magnético por la longitud W por X. Es importante resaltar que el flujo magnético de la barra es igual al campo magnético por el área, donde el área, en este caso, viene siendo dada el área del lazo rectangular, que es la longitud W por la longitud L. Ahora, continuando con el desarrollo de la ecuación de fuerza electromotriz de movimiento, encontramos que al dividir el diferencial de la longitud sobre el diferencial del tiempo, obtenemos la velocidad. La derivada de la posición es la velocidad. Y podemos reemplazarla dentro de la ecuación de fuerza electromotriz de movimiento. Luego que tenemos la fuerza electromotriz de movimiento, la reemplazamos en la ecuación de fuerza magnética y podemos obtener que la fuerza magnética es igual al campo magnético al cuadrado por la longitud W al cuadrado por la velocidad sobre la resistencia. La velocidad en este caso es la misma velocidad terminal. Para finalizar, despejamos la velocidad terminal de la ecuación y obtenemos el siguiente resultado. Velocidad terminal es igual a la resistencia por la fuerza magnética dividido el campo magnético al cuadrado por la longitud W al cuadrado. Por último, reemplazamos la fuerza magnética, que es igual a la masa del lazo rectangular por la gravedad, y obtenemos la ecuación para la velocidad terminal. Ahora, si analizamos esta ecuación que acabamos de hallar, nos vamos a dar cuenta que la velocidad terminal es directamente proporcional a la resistencia, ya que la masa, la gravedad y el campo magnético son constantes. Ahora, viendo el análisis para el campo magnético, si hacemos que la resistencia sea constante, podemos decir que la velocidad terminal es directamente proporcional, o mejor dicho, es inversamente proporcional al cuadrado del campo magnético.